Hola, estamos aquí con Andrés Laguna y Diego Medina de la Fundación Big Mammals Conservation. Ellos se dedican a la conservación, como su nombre lo dice, de grandes mamíferos y hacen un trabajo magnífico con el oso andino. El día de hoy vamos a tratar el tema del oso Pinocho, un oso que terminó en Estados Unidos tras muchos análisis para ayudar al trabajo de conservación de esta especie en el Ecuador. Hola Andrés, hola Diego. Hola. Bueno, empecemos a hablar un poco. Yo la verdad tuve la experiencia súper chévere de trabajar con un oso andino, con un osesno en realidad de 2 meses de edad, hace algunos años, y tuvimos este gran golpe contra el mundo porque no existe información, no existen protocolos, nadie nos dice, no existe un libro de cómo tratar a un oso andino. Y creo que en eso es en lo que estamos como instituciones ahora avanzando, ¿no es cierto? En un protocolo, en una forma de que estos animales puedan ser cuidados cuando son rescatados para que nuevamente vuelvan a libertad y nos ayuden a conservar a la especie. Primero cuéntanos cómo está la especie, porque yo en realidad sé que está en peligro de extinción. No sé cuántos ejemplares hay en el país, no sé dónde sea la zona de mayor población, ni mucho menos. Sí, bueno, en general el oso andino en el país tiene una situación bastante preocupante porque estamos en medio de dos cosas. No sabemos cuántos hay exactamente, porque en teoría hay un registro donde dice que hay alrededor de 3.500 individuos según un estudio del año 2005. Entonces no podemos nosotros en base a ese número seguirnos basando en un número poblacional actualmente que estamos 2017, 2018 y ahora casi ya estamos en 2018. Entonces lo que nuestra preocupación en el grupo de trabajo de osos de Ecuador, en el cual participan varios investigadores en distintos puntos del país, es realmente saber qué número de individuos están en las zonas que nosotros trabajamos. Para lo cual nosotros ya hemos levantado cierta información, más o menos tenemos una idea de cuántas. Por ejemplo, en el Ecuador, en la parte norte del país, yo puedo decir que he identificado cerca de unos 80 ejemplares, pero versus el hábitat que todavía nos queda por evaluar, no sabemos si esos son muchos, no sabemos si esos terminan siendo pocos. 80 son como que 3 buses de gente, o sea, es nada. Entonces, estamos en el proceso de levantar información sobre el estado poblacional actual de los andinos. Sin embargo, el número todavía que pretendemos que existe es preocupante. No es un número que nos diga al momento, ok, el oso andino deja de estar vulnerable y pasa a estar en preocupación menor. Entonces, la situación de su población nos indica también que hay mucha interacción, que hay en algunos casos varios individuos de oso que nos indican que su ecosistema puede estar sufriendo algunos cambios fuertes, bruscos, y que eso les lleva a alimentarse de las zonas, en las áreas de interés de la gente, en los cultivos de maíz, en el aguacate inclusive, o atacar a ganado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa población, con ese lugar, con esos individuos? No podemos saber si es que en realidad ahí hay muchos individuos que estos se están desplazando a otras zonas, o que en realidad el espacio es tan poco que estos individuos están buscando alimento y refugio en otros lugares. El caso reciente que trabajamos con Diego y con Andrés Ortega fue algo que quizás nos está dejando ver el futuro. Un individuo de oso que luchó por cruzar hacia una parte fuera de su hábitat natural, hacia una parte más poblada, una zona de haciendas, que al poco tiempo estuvo cerca de una panamericana y que alrededor de esa panamericana no existía absolutamente nada que lo que conocemos como hábitat natural de la especie. Y con 20 perros esperando afuera. Y obviamente un proceso de que los perros ferales o los perros domésticos que no son normalmente bien manejados encontraron al oso y lo llevaron a un árbol. Entonces este individuo, ¿qué estaba haciendo? Estaba buscando un nuevo espacio y no va a ser el único. Y no va a ser solo en la zona de Imbabura o en la zona del norte o en la zona, puede ser en el centro, puede ser en el sur del país, que pueden dar estos eventos, que pueden aparecer individuos que buscan nuevos lugares. De hecho, quizás estos fueron los que nos indicaron o los que colonizaron nuevas zonas para que la especie pues, pueda ocupar un rango más amplio. El individuo de los 6 días que lleva liberado ha recorrido alrededor de 15 kilómetros
de acuerdo a los datos del collar GPS con el que hemos colocado al animal. Entonces, es un ejemplar juvenil, tiene 3 años, un año más para llegar a la adultez. Lleva un collar que tiene un extensor, tiene un año de batería para trabajar con el oso, se libera automáticamente. No hay ningún motivo un collar actualmente con el que se trabaja va a ahorcar a un oso. El collar se va a liberar en el tiempo que se destine. Entonces, todo ahora está siendo en función de la vida de los animales silvestres. No es como antes los collares se quedaban toda la vida con los animales y eso antes era bastante polémico. Sabiendo de esto y habiendo tenido las experiencias, creo que el Diego ha tenido más experiencias con rescates de osos. ¿De cuántos ejemplares estamos hablando que se han rescatado, no sé, en el último año, en los últimos años? ¿Y cuáles han sido las razones por las que estos osos o estos osesnos han tenido que llegar a un centro de atención veterinaria? ¿Y cuáles son, digamos, los principales problemas, ¿no es cierto? No sé, llegan atropellados, disparados, mordidos, rotos, algún miembro. ¿Cuál es la problemática, digamos, enfocada a ese lado, ¿no es cierto? ¿Por qué llegan? ¿Cuál es la razón general por la que llegan? ¿Y con qué te llegan? Sí, lastimosamente, José Antonio, yo pienso que hay un solo culpable de esta cuestión y sabemos nosotros quiénes son y podemos señalarlos con el dedo, que somos nosotros, los seres humanos. Todos los problemas por los que los osos han tenido que lastimosamente llegar a un centro de rescate, a una clínica veterinaria o atención emergente, ha sido por culpa del ser humano. Independientemente de cuál haya sido la parte de la historia clínica que te dice que el oso fue encontrado abandonado o cualquier situación, tú vas a encontrar en torno a esa situación cientos de cosas que van a echarle la culpa al ser humano. La expansión de la frontera agrícola, tú vas a ver, dicen, no, es que el oso apareció cerca de un poblado determinado a comerse tal situación, pero tú vas a ver alrededor de eso y ya no tiene absolutamente nada que comer el pobre oso. Entonces obviamente va a tender a buscar proteger su vida y la de sus osesnos en cuanto a la cuestión de madres. Lastimosamente hace unos años atrás se encontraron 4 sesnos en distintas partes del país. 3 de ellos tuve la oportunidad de atenderlos en la clínica y los 3 fueron por cuestiones vinculadas, como les digo, al ser humano. Todos tenían problemas en diferente grado de deshidratación, desnutrición, algunos con lesiones posiblemente por ataques, posiblemente por perros. No hay algo que confirme realmente que se trataba de esto, pero hay lesiones de mordeduras, por ejemplo, que no solamente encontramos en osos, sino en un sinnúmero de especies que van llegando. Que igual al final tú te encuentras con una situación que te lleva a una disyuntiva. Tú tienes un animal, por ejemplo, uno de los últimos que llegaron a la clínica, una cervicabra atacada aparentemente por un felino grande, salvaje. ¿Tú rescatas o no rescatas ese animal? ¿Sí? Entonces, la medicina que te dice, tú debes rescatarlo y tal vez salvarlo, tratarlo y devolverlo a la naturaleza. Sin embargo, en este caso, siendo un oso, un animal en peligro de extinción, pues obviamente el ministerio se encargó de llevarlos al sitio y de tratar de llevarlo a un sitio de rehabilitación. En este caso, nosotros hemos intervenido, como te decía, con Rex, con Pinocho. Todos salieron de la clínica en perfectas condiciones. Pinocho cerca de casi un mes que permaneció en hospitalización y se dio el ataque bajo las indicaciones con asesoría de Andrés Ortega y con asesoría de Andrés Laguna. Volviendo a ese tema de que como médico veterinario no sabes si salvarlo o no, asumo que hay una cosa que pesa muchísimo, que es justamente que esta especie está en peligro de extinción. Sí, totalmente. Y es cuando uno dice, no importa nada, ¿no es cierto? Y le tarjeteas a todos los medicamentos y llamas a todo el mundo y consigues lo que no es fácil de conseguir por ese lado. En el caso de Pinocho, ¿hace cuántos años fue, ¿no es cierto?, su rescate y por qué fue ese rescate? O sea, ¿cómo llegó? ¿Él tenía alguna herida? O sea, ¿estaba en estado crítico? ¿Solamente estaba deshidratado? ¿Cómo fue su historia?
Bueno, Pinocho fue encontrado en La Maná. Precisamente yo estaba en Quito cuando sucedió esta situación, en un curso en la Universidad de San Francisco de Quito, y recibimos la llamada del ministerio informándonos de que había llegado, había sido capturado un oso, que lo encontraron jugando con perros en una casa, y se avisó a alguien del ministerio y esta persona avisó a una fundación y las personas de la fundación fueron a hacer el rescate y entregarlo al ministerio. Entonces en horas de la noche, más o menos 8 de la noche, se me avisaron cerca de 10 de la mañana, 8 de la noche y estaba el oso llegando a la Tacunga. Entonces, como te digo, la situación de estos animales siempre es muy compleja y yo pienso que los ocesnos que se han encontrado puede ser por un poco de desconocimiento, porque muchas veces las madres suelen ir a buscar alimento y pueden los osos quedarse en algún sitio. Alguien ve el oso y dice, bueno, no, ese oso está abandonado, lo rescato y lo cojo. Y después llega la madre y ya no lo encontró a su oso. Ya no hay. Entonces, posiblemente por ahí puede haber sido lo que sucedió con Pinocho en este caso y llevó a esa casa, ¿no? Para los que no saben, Pinocho es un oso que fue rescatado, como nos cuenta el Diego, fue tratado, fue rehabilitado y finalmente no pudo ser liberado, no pudo regresar a la libertad y ahora es parte de un programa de conservación fuera del país. Ya vamos a llegar a ese punto. Yo tengo una mega pregunta. Yo nunca me he encontrado con un oso ni ando siguiendo osos como vos en la montaña. ¿Qué hay de real, no sé, o mentira, ¿no es cierto?, en los mitos típicos? El oso andino es agresivo como, no sé, un oso grizzly, es un oso que tiende a atacarte, es un oso que va a huir, es un oso que, no sé, ¿qué deberíamos hacer si nos encontramos un oso de repente caminando por ahí, no sé, en la reserva Cayambe Coca? Bueno, encontrarse con un oso en los últimos años ha sido bastante común. O encontrar áreas donde hay osos que los puedes ver es frecuente ya en Ecuador. Es un país súper interesante donde los osos están a media hora o a 40 minutos de una ciudad. Los colegas de otros países se quedan bastante impresionados con la alta posibilidad que existe de verlos. La sugerencia es como si tú quieres ver fauna en sí, todos sabemos, tienes que caminar tranquilo, debes caminar despacio, no debes hacer ningún sonido y puedes ver muchos animales, inclusive al oso y otros mamíferos grandes. Pero si vas conversando, si vas silbando, vas cantando, lo que sea, no vas a ver nada. Entonces, generalmente es lo que hacemos nosotros, vamos hablando, y a veces los animales nos detectan obviamente mucho antes que nosotros, vamos fumando, nos detectan mucho antes que nosotros mismos y se van. Pero cuando se ven osos, lo que se recomienda, o en general primero, el oso andino no es un animal agresivo, no es un animal que ataca directamente a la gente por su propia iniciativa. Él no caza porque tiene hambre o no come gente por ese fin. Los otros osos de otras áreas sí lo hacen, porque coexisten con otras especies de osos igual de grandes o de agresivas y desarrollan este comportamiento para poder defenderse, poder sobrevivir y poder proteger sus crías, su descendencia. Se han identificado alrededor de 350 especies de plantas que el oso andino consume, plantas del medio silvestre. Y entre ellos algunos vertebrados, puede comer huevos, puede comer aves, puede comer culebras, puede comer lombrices, puede comer conejos, puede cazar conejos, puede comer venados, puede comer tapires andinos. Entonces, carroña, pues por supuesto, quizás cuando tú entras al bosque no encuentras ni un animal muerto, es porque quizás un oso ya lo encontró y lo aprovechó. Y de hecho por eso empiezan los procesos de ataques al ganado por el oso, porque dejan carroña de las vacas que mueren y el oso aprende a comer ganado y es otro tema, ¿no? Pero de por sí, si el oso se encuentra una vaca, o no sé, en el páramo un toro, ¿va a irse por eso? Verás, ahí es interesante porque antes había el tapir andino en todas estas zonas y el oso sabía cazarlo muy bien. Lo que pasó en estos años es que se redujo mucho o se casi la extinción del tapir andino y lo que fue colocar el ganado. Entonces, el instinto o la capacidad del oso para cazar siempre está ahí, siempre estuvo ahí. Y si es que pues tiene hambre y es un animal que puede, lo hace. ¿Y cada cuánto come? O sea, si yo tengo ahí arriba mi rebaño, no sé, de ovejas,
y digo, bueno, voy a ser una persona consciente y voy a dejar que el oso se alimente, ¿se va a comer mi rebaño o se va a comer? Verás, más ataca al ganado vacuno. Las ovejas tienen pocos casos de registro, pero cada 15 días un individuo que está solamente dependiendo de la carne del ganado es cuando come. Cada 15 días ataca, generalmente. Pero todo cambia cuando la gente intenta poner veneno en la carne. El oso lo detecta y aprende inmediatamente, y él no te vuelve a atacar, no vuelve a comer la vaca que mató hoy, sino que él va a cazar otra vaca para comerla. Y han tenido algunos casos con ese ejemplo. Entonces aumentan los ataques. Uno no se puede comer una vaca cada semana. Una vaca cada semana. Y hablando de cultivos, por ejemplo, no sé, había escuchado que les encanta el maíz, por ejemplo. ¿Hay algo, no sé, algo que les guste más, algo que les guste menos? Les gusta cuando el maíz está blando, ¿no? Cuando está antes de madurarse, los osos aparecen y empiezan a consumir. Si lo dejas, el oso se acaba todo. Pero también, ¿dónde están estos cultivos? Es la gran pregunta. O sea, ¿dónde lo están? ¿Dónde los han puesto? Entonces es un área donde hay un bosque tan denso, tan grande, y hay un páramo, y obviamente, pues, ¿qué es lo que está más asequible y más fácil? Es el maíz o el aguacate, ¿no? Eso también es algo que consumen con frecuencia. Pero hay otra cosa, que la gente ha desarrollado sus propios mecanismos para mantener al oso a la distancia, que es quemar olores, y el oso pues eventualmente se retira y la gente puede proceder a su cosecha. Una vez la gente estaba perdiendo mucho maíz y lo que sugería es que no vayan solos, sino vayan en grupo y cosechen, y eso hicieron. Pudieron salvar su cosecha, el oso aprovechó lo que pudo mientras le dieron la oportunidad y retomó su camino. Pero no es como fatal de decir, está en el maíz, vamos a matarlo. No, eso no es. No procede. Pero sucede mucho, ¿no? Pero sucede. Uso de cercas eléctricas, y eso ahuyenta a un oso, ¿no? Ni se mosquea. Así yo tengo mi ganado con su cerca eléctrica para que no se vaya y todo el cuento. ¿Puede controlar la presencia de un oso o el oso? La cerca eléctrica debería ser lo más básico que la gente debe tener. Es como una responsabilidad que la gente debe tener cuando tiene su cultivo, cuando tiene su ganado. Es lo mínimo. Pero a veces no hay ni cerca eléctrica, no hay ni alambre de púas, no hay nada. Y pues los animales ingresan sin problema. Está libre, o sea, es como cualquier animal silvestre, como los tigrillos, cuando sueltas las gallinas y tienes un mal manejo de tus animales y ven ahí la golosina y ahí está. Me voy allá, que es más fácil que estar cazando un animal que vuela. O sea, una gallina es que es algo, una situación lógica. O sea, si tú tienes a disposición un alimento que va a ser mucho más sencillo de encontrar que otro que va a estar buscando la oportunidad de cazar, o que va a ser más difícil, pues obviamente me voy por lo más fácil. Las cercas eléctricas funcionan. Hay que saber disponerlas mezclando con alambres. Unas 4 líneas, 2 líneas eléctricas, 2 líneas del alambre convencional. Han funcionado. Sin embargo, si no cierras completamente, el oso va a caminar por todo el borde hasta encontrar la entrada, ¿no? Entonces, no son animales estúpidos, son muy inteligentes. Y nos demuestran cada vez, porque el ganadero se inventa una u otra forma y el oso siempre supera esas cosas. Pero el ganadero quiere no perder vacas, el agricultor no quiere perder maíz, sin embargo lo tiene cerca del área del oso. Entonces es como, ¿cómo quieres que eso no pase si está cerca de los osos, ¿no? ¿Cuántos osos has tenido la oportunidad de liberar? Yo te acompañé en una que fue uno que apareció en Zuleta. Que claro, hicimos el chequeo rápido y se lo liberó justo en mi cumpleaños, por eso me acuerdo. Fue el mejor cumpleaños que tuve. Y claro, ese fue uno. ¿Cuántos has logrado liberar exitosamente en tus años de experiencia? Yo creo que he participado en varias liberaciones. No sé cuántos, pero no son pocos, la verdad. De los que yo he participado directamente en las liberaciones y dado seguimiento, hemos tenido casos exitosos. Estrella fue una de ellas. Estrella actualmente tiene crías, se logró reproducir y está adaptándose a su medio sin problemas. Y pues uno de los más impresionantes e interesantes es el caso del reciente, que es Kirumaki,
que es de este oso. En 6 días logró recorrer como 15 kilómetros en un hábitat completamente natural. Está con un collar GPS y este collar nos permite interpretar realmente cómo es los movimientos del individuo y cómo se adapta. Tuvimos un caso que nos enseñó bastante, que es el caso de Ucumari. Yo recomiendo en general que las liberaciones se realicen en hábitats altoandinos, porque esos hábitats tienen la dieta, digamos, original y muy importante para que uno se mantenga. La chupalla, los mortiños, los arrayanes, los aguacatillos, las bromelias, todas estas cosas que los son como base de su alimentación. Bueno, ese trabajo nos enseñó mucho, ¿no? Entendemos de que el hábitat original es el hábitat del bosque muy montano y el páramo de esta especie. ¿Hasta dónde se encuentran? ¿No? Quito, tierra de osos. De aquí me voy para Quito, ¿y dónde los encuentro? Quito tiene osos en Antizanilla y tiene osos en Maquipucuna. Ya, Maquipucuna es lo más bajo, digamos, en altitud, ¿o no? No, el oso andino está presente hasta los 250 metros sobre el nivel del mar en la zona amazónica. En Perú se han detectado poblaciones estables de osos en la Amazonía. Hay osos que viven en un área como un valle interandino en Perú también, que se llama Chaparrí. Comen las cortezas de los árboles. Imagínate cómo se adaptan tanto para poder consumir lo que existe en el lugar. Y obvio, osos hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, las zonas más altas, ¿no? Entonces sí, se adapta bastante bien al medio. Puede sobrevivir a muchas cosas. Es muy resistente, se regenera increíblemente, es muy inteligente y tiene quizás las herramientas más evolutivamente las herramientas más efectivas: garras, pelaje, fuerza. Una vaca generalmente pues se puede mover con 6, 7 personas, pero no con un solo lado de la boca la puede estar moviendo sin problemas. Entonces es bastante interesante la especie. Como te decía, el caso que nos enseñó bastante es que tuvimos un caso que por 10 meses fue muy satisfactorio. El individuo sobrevivió sin problemas en el medio, pero creemos que en ese hábitat que un oso que ya tuvo experiencia en medio silvestre, en la parte andina, al estar en una parte más cálida y más baja, no identificaba las verdaderas amenazas de ese ecosistema. Entonces quizás hubo un montón en las cuales él tuvo que enfrentar, y lo que aparentemente fue es que 10 meses después el individuo fue encontrado con su collar, pero pues su cuerpo nada más. O sea, no pudimos atender el caso con Diego, solamente recibimos la noticia. No sabemos lo que fue lo que realmente sucedió, pero yo presumo que quizás en ese caso el hábitat, el individuo no reconocía completamente un hábitat de ese estilo, a menos que haya nacido ahí. Entonces, hay más amenazas, ¿no es cierto? Si por ejemplo, si nosotros queremos garantizar la sobrevivencia de los individuos, tiene que ser un área que sea neutra o básica para que ella empiece a adaptarse eventualmente. Si empieza a bajar a una zona más cálida y todo, él mismo va a ver los cambios y identificar esas cosas. Esa es mi teoría. Diego tiene pues la suya, pero hemos aprendido un montón de este caso. Sí. Ahora volviendo al tema de Pinocho, ¿no es cierto? Todos queremos saber qué pasó con Pinocho, por qué Pinocho llegó a Estados Unidos. No sé cómo se pronuncia el nombre de la ciudad donde está, pero bueno, sé que está allá, sé que está bien, nos contactamos con el zoológico, pero aún no sabemos cuál va a ser el plan, ¿no es cierto? Ahora estamos justamente en el proceso de, con este contacto que tuvimos, poder saber cuáles son los planes a futuro que tiene el centro y obviamente qué beneficio va a traer eso para la especie acá en el Ecuador. Pero claro, ¿por qué se fue ese animal allá? ¿Por qué no lo liberaron aquí? ¿Por qué no está en vida silvestre? ¿Por qué se decidió esto? Además, mucha gente cree, ¿no es cierto?, que el animal fue entregado por temas políticos y demás. Entonces, queremos saber, ¿no es cierto?, porque todos estamos conscientes, al menos los que estamos metidos en conservación, que hubo un trasfondo real en esto, podemos decir una investigación, un trabajo que determinó las razones por qué él no pudo ser liberado,
por qué no pudo quedarse aquí en el Ecuador y por qué se tuvo que ir o por qué fue la mejor opción que él se fuera a Estados Unidos a un programa en el que probablemente vaya a lograr reproducirse. Empecemos, ¿no es cierto?, por el análisis veterinario. No sé cuáles fueron las condiciones en el aspecto veterinario, etológico, que dieron las luces para que ese animal no sea liberado. Bueno, la decisión que tomó el ministerio no se la tomó de una manera sencilla, no fue fácil. Nosotros, al menos yo como veterinario, no fui parte de esta decisión. Sin embargo, conozco que todo el personal que estuvo involucrado en la toma de esta decisión trabajó por muchísimo tiempo para tomar la mejor decisión para el individuo y para el resto de individuos, incluso para su hábitat. Porque para tomar una decisión como esta realmente merece muchísimos análisis de todas las variantes, de todas las variables que pueden llevar al individuo o a ser liberado o a ser entregado a un zoológico aquí o lo que pasó, ¿no? que fue a otro zoológico fuera de acá. Voy a explicar la parte de mi concepto personal, mi apreciación de lo que llevó a Pinocho a que no sea un animal liberable. Un animal improntado es un animal que se acostumbra a la presencia del humano y la ve como algo amigable, ¿sí? Si yo alimento a un individuo, un perro callejero, ¿sí? Simplemente vamos a algo muy sencillo. Si yo le alimento a un perro que es muy arisco, que es muy rebelde, que no se deja coger por nadie, pero si yo le doy todos los días comida, al final va a terminar siendo mi amigo y se va a quedar en el sitio donde yo lo dejo, ¿sí? Lo mismo sucede con los animales, son mamíferos. Entonces lo que va a hacer este individuo improntado es posiblemente buscar algo que a él lo relacione como algo amigable, como te digo, la mano amiga que le da la comida. Entonces en este caso, lastimosamente el individuo estaba demasiado improntado, era un cachorrito lastimosamente. Entonces eso posiblemente impide que él pueda tener una vida adecuada en vida silvestre. Si nosotros comparamos el caso del Kumari, siendo un individuo que tenía todos sus componentes etológicos de manera perfecta, impronta cero, él vivió un año posiblemente porque no tenía todas las condiciones que las tiene un animal en vida silvestre, ¿sí? Entonces, si él no pudo hacerlo, yo pienso que Pinocho tal vez hubiera vivido mucho menos, ¿sí? Y hubiera terminado peor. Entonces, yo me pongo a pensar lo siguiente: si es que yo puedo brindarle a él una vida cómoda fuera de aquí, en un sitio donde él va a estar lastimosamente encerrado, pero feliz, ¿sí? Posiblemente él esté, mejor dicho, seguramente él va a estar en un sitio con un espacio totalmente adecuado, con un enriquecimiento ambiental excelente, porque obviamente no van a escatimar recursos en hacer que él se sienta cómodo, se sienta a gusto, porque eso va a repercutir en su salud, ¿sí? Y en su carácter reproductivo. O sea, la idea es que él forme parte de un proceso de reproducción y de reintroducción de animales en vida silvestre. Entonces obviamente se va a conservar esas características. Yo no puedo hacerlo con un individuo enfermo, por tanto se va a garantizar que él va a tener una vida súper plena. Entonces yo pienso que la decisión realmente fue correcta, difícil, realmente muy difícil, muy conflictiva incluso, pero tenemos que entender todo el concepto etológico para nosotros poder decidir sobre la vida de ese animal. Yo pienso que si ese individuo se hubiera liberado, no sabemos, no puedo garantizarte, ¿sí? Pero posiblemente no hubiera respondido como nosotros hubiéramos querido y hubiera terminado en manos de cazadores posiblemente, o en manos de gente que se hubiera asustado con un individuo tan grande como era él y hubiera terminado muerto, crucificado como en el OSI o en los sitios que hemos visto nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es mi criterio personal. ¿Cuál es el protocolo, digamos así, o qué es lo que debes hacer cuando rehabilitas a un oso grande? En mi caso tuve la experiencia con Jumbo, que fue una de las liberaciones exitosas, pero claro, lo teníamos cuando era un osesno y era súper gracioso porque había que alimentarlo. Era un trabajo súper meticuloso, teníamos 2 doctoras que fueron sus madres, pero claro, era alimentarlo cada ciertas horas. Cuando era más chiquito era súper seguido, pero era súper chistoso porque el animal nunca llegó a vincularles a las doctoras o al olor de las doctoras como tal, como que eran sus madres, digamos así. Lo que hacíamos era
desde mi punto de vista, por mi olfato, que es un problema para mí, era horroroso. Y alguna vez me tocó ser madre sustituta y claro, nos poníamos una bata y nos bañábamos en esencia de valeriana, y eso olía horroroso, y veníamos con cofia, máscara, guantes, y obviamente el oso seguramente veía una cosa deforme que apestaba a valeriana. Y claro, nunca llegamos a ese punto de estar dándole al oso que un humano, digamos, la presencia de un humano, el olor de un humano, etcétera, etcétera, era el que le daba esto. Entonces, ¿qué se debía hacer en el caso de Pinocho ya cuando estaba grande, después de que salió de la clínica? Claro, porque de hecho el primer mes prácticamente tomamos nosotros el protocolo de que nos facilitaron ustedes, porque fue el mismo protocolo, la misma situación, e incluso nosotros intentamos hacer algunas situaciones adicionales, como no alimentarlo de manera directa, poner el alimento para que él lo tenga a disposición. Obviamente era biberón, pero tratamos de hacerlo para que él pueda alimentarse solo. Pinocho era un poco más pequeño que Jumbo, entonces obviamente era dependiente del humano. Y haciendo esto de disfrazarse para evitar que él nos reconozca como humanos, yo pienso que dio resultado. Cuando nosotros ya entregarlo al Ministerio del Ambiente el último día, lo sacamos de la jaula, él me mordió, me agredió. Entonces, eso nos indica que él en ese entonces tenía su comportamiento ligeramente estable, porque lastimosamente no puedes hacerlo de manera perfecta, es imposible. Y yo pienso que a futuro tendremos otros protocolos, estamos trabajando justamente en ello. Actualmente vamos a conseguir un disfraz que es prácticamente un oso, una copia de un oso. Tú vas a ver y vas a decir, ese es un oso. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Esperemos que no volvamos a encontrar un cachorro. Sí, eso sería olvidar. Pero en el caso de que esté, vamos a estar 100% preparados para eso. ¿Qué fue lo que no se hizo, digamos, entonces en ese protocolo? O sea, ¿hubo presencia de las personas? ¿Lo alimentaban directamente? Bueno, Pinocho tenía un poco menos de 3 meses. Cuando salió de la clínica de Diego alcanzó sus 3 meses, y esa edad es bastante crítica porque es cuando cuando inician a caminar con sus madres en el campo. Y es cuando pues empiezan a despertar completamente sus instintos. No tuvo un proceso de aislamiento completo de la manipulación en el proceso de alimentación. Entonces el oso fue como distinta a la experiencia que tú trabajaste con Jumbo. Ustedes aislaban por completo el olor, inclusive la apariencia. Pero en este caso no se procedió de esa manera, y el oso pues impregnó directamente la imagen del ser humano desde esa edad tan temprana. Como amigable. Fue bastante determinante esos momentos para que en el futuro el oso siempre tenga claro, digamos, e ineludiblemente podamos evitar de que el oso siempre confiaba y pensaba que las personas eran su benefactor, ¿no? ¿Hubo algún intento de liberación? Nunca hubo intentos de liberación. Han existido liberaciones Pero en el de caso osos improntados como el Pinocho. Y estas liberaciones han sido bastante lamentables, porque el oso inmediatamente sale a zonas pobladas y los osos han sido atacados. Entonces, por ese motivo, por esa impronta, por ese alto nivel de confianza que tenía Pinocho, aunque vivió mucho tiempo con Estrella. Estrella era otro ejemplar que tenía las condiciones bastante ideales, construía nidos sin problema en su propio encierro, de lo que encontraba, pero Pinocho siempre estaba en otra onda. Entonces, a pesar de haber coexistido con una osa que logró vivir exitosamente, Pinocho no asoció o no aprendió nada de Estrella. Entonces, en esos momentos, cada vez que íbamos más o menos visitando, el proceso era como que comían alimento silvestre, sí, pero eso no te garantiza de que pueda su comportamiento permitirle adaptarse. Otros casos de otros osos y con alta impronta que se han liberado en áreas inhóspitas, pero no se ha podido dar un seguimiento, por el mismo hecho de que el área es bastante alejada. Entonces, si Pinocho se liberaba, había 2 opciones: que se libere y que pueda haber esta interacción con la gente que no queríamos, o que sea liberado en un área inhóspita y que nunca podamos saber qué podía pasar. Pero para eso el Ministerio del Ambiente había conseguido un collar, un dispositivo, un GPS, para saber cómo se adaptaba en el medio. Sin embargo, varias veces nos reunimos
con el Ministerio del Ambiente, varias veces se analizó el caso, se vio muchas maneras, pero la conclusión quizás fue una de las que más contribuye a la conservación de la especie en Ecuador. El hecho de que Pinocho esté allá no solo representa que él esté feliz, sino lo que representa es que también nosotros podamos coordinar acciones e implementar procesos de investigación y de conservación de la población de osos en Ecuador, osos silvestres en Ecuador. Entonces, este proceso ha permitido de que a través del Ministerio nosotros podamos coordinar actividades que quizás en el futuro puedan ser muy positivas para la especie y para la población en Ecuador. Si Pinocho se reproduce, sería idealmente que quienes tiene los zoológicos que van a tener sus crías integren este programa de conservación de osos andinos silvestres en Ecuador. De esta manera, pues Pinocho, al estar fuera de su área, de su ecosistema, de sus congéneres, estaría haciendo algo para sus congéneres, para su conservación. Por Ecuador. Y si eso procede, yo pues estaría bastante disponible, o el BMC mismo como organización, para poder direccionar todos esos trabajos, ¿no? Entonces, si ese caso se dio después de mucho ver impronta y todo, quizás a perderlo es la mejor opción de que se haya dado. Estamos hablando de que es posible que si es que hubiera reproducción exitosa, siguiendo obviamente todos los protocolos y los objetivos del programa de conservación entre el Ecuador y el zoológico donde está ahora, podríamos hablar de que podrían regresar especímenes nacidos afuera, o ese panorama es mucho más complejo. Quizás yo veo que si por ejemplo Pinocho está y tuvo años de reproducción o lo que sea, que obviamente también tenemos como posición, tenemos que decir no, o sea, no lo vamos a reproducir como bien convenga, sino en una medida prudente. Pero Ecuador estaría, o por ética, estaría en todo el derecho de reclamar esa genética en caso de necesitar individuos para recuperar sus poblaciones silvestres. Entonces, yo no sé exactamente cómo son los acuerdos directos con la institución del Estado y el zoológico. Quizás eso les compete directamente a ellos, pero nosotros estamos siempre pues dispuestos a proponer sugerencias para que estos procesos pues sean realizados de la mejor manera. Sería ideal, el proceso ideal es que todo lo que Pinocho está allá y pueda direccionarse a sus congéneres acá en Ecuador. Eso es lo ideal, y eso es lo que quizás siempre abogaré o apoyaré. Si proceden cosas que no son de acuerdo a eso, yo quizás sería uno de los que primero empiecen a generar oposición. O que vayan en contra de la calidad de vida del individuo, ¿no? Que sí. Ventajosamente, o sea, lo que se manifestó desde un inicio es que el individuo va a tener calidad de vida. Y eso, para mí, para mi forma de pensar, es lo indispensable. O sea, fuera de cualquier otra situación, se reproduzca o no se reproduzca, el individuo, si va a tener una vida digna y va a terminar sus días como un individuo feliz, con todas sus libertades dentro de lo que significa un trabajo éxito, pues realmente yo me siento contento con que él termine su día así. O sea, recordemos que yo lo tuve desde que era una cosa tan pequeñita, y obviamente yo fui el que menos lo manejó durante el tiempo que estaba en la clínica, lo manejaron otras doctoras de Planeta Vida. Sin embargo, tú sientes cierto apego con los individuos que tratas y liberas. Entonces, lo que sí vale la pena recalcar es que él va a tener una calidad de vida bastante aceptable. Sí, a un encierro pequeño donde pase improntado, donde esté estresado, a tener lo que él tiene ahora, que prácticamente sí podríamos decir que es un lujo. Muy bien, entonces creo que tenemos tema para seguir hablando. Los vamos a invitar en otra oportunidad para hablar de más especies con las que trabajan, pero lo importante hoy día era aclarar un poco qué pasó con Pinocho, por qué se fue a Estados Unidos y por qué creemos que es la mejor opción. Vamos a seguir con el proceso para informar sobre la situación de Pinocho allá. El zoológico está totalmente abierto a esto, porque obviamente yo creo que ellos también quieren que la gente se entere qué es lo que está pasando, porque dejar la noticia allí y no saber si es que el oso sobrevivió a la última helada de la semana pasada o no,
sí es una cosa que uno dice, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, vamos a llegar a eso, les vamos a informar también. Y vamos a seguir trabajando en esto, ¿no es cierto? Yo creo que como fundación, nosotros y ustedes como grupo de trabajo, estamos siempre viendo hacia el lado de conservación, ¿no es cierto? Quisiéramos no tener que construir un hospital veterinario por el hecho de que ya no haya animales atacados, traficados, pero ahora es una necesidad para poder mejorar las condiciones que reciben estos animales, ¿no es cierto?, que se ven vulnerados. Y obviamente, siempre la invitación para que sigas con nosotros en el trabajo con animales, cada vez que tengamos algo con mamíferos grandes, obviamente, Andrés. Y ya saben, las puertas de la fundación están abiertas. Todo lo que podemos hacer, nuestros equipos, tenemos igual biólogos de diferentes áreas, el equipo de veterinarios, siempre para apoyarles, ¿no? De igual manera, nosotros como BMC estamos para apoyar cualquier iniciativa que ustedes tengan. Les agradecemos por la invitación también. Igual la parte veterinaria también dispuesta 100% de apoyarlos. Muy bien, entonces, si quieren saber un poco más sobre Pinocho, sobre qué sucedió y sobre el oso andino, lean nuestra noticia, tiene más información y probablemente tengan los links de dónde poder ver el oso o videos actuales del oso. Con eso creo que nos despedimos y sigan nuestros podcasts de aquí en adelante. Chao con todos. Pueden despedirse a la cámara. Chao.